Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados y los dramas más intensos de la televisión turca. Si eres como yo un adicto a las historias de amor imposibles, las venganzas épicas y los giros de trama que te dejan con la boca abierta, entonces estás en el lugar correcto. Hoy tenemos un vídeo cargado de salseo, intriga y, por supuesto, mucho drama turco. Vamos a sumergirnos en una situación que ha estado en boca de todos, un escándalo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo en Turquía. ¿Recuerdan a Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja dorada que nos enamoró en Senkalkam? Pues bien, prepárense porque las cosas se han puesto interesantes. Vamos a analizar los rumores, las especulaciones y, lo más importante, los hechos que rodean este posible reencuentro, reconciliación o como quieran llamarle. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que la mejor forma de apoyar nuestro canal es suscribiéndose. Sí, ya sé que lo digo siempre, pero es que de verdad nos ayuda un montón. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y déjenos un comentario al final contándonos qué opinan sobre todo este drama. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Bien, para entender la magnitud de este bombazo, como dirían algunos, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todos recordamos con cariño Senkalkam, esa comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. El amor en pantalla entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, trascendió la ficción y se convirtió en una relación real. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, los reyes de las alfombras rojas, la envidia de todos. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue como mínimo discreta, pero las consecuencias, las consecuencias. Los rumores sobre los motivos de la separación han sido innumerables: agendas incompatibles, celos, terceras personas. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que desde entonces ambos actores han seguido caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Hande ha estado vinculada sentimentalmente a otros actores y empresarios, mientras que Kerem se ha mantenido más reservado en su vida privada. Sin embargo, recientemente han surgido una serie de pistas, de indicios, que apuntan a un posible acercamiento entre ambos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues de varias fuentes. Primero, de los siempre atentos paparazzis turcos, que han captado a Kerem en las cercanías de la residencia de Hande en varias ocasiones. No hay fotos comprometedoras, no hay besos robados, pero la mera presencia ya es suficiente para encender las alarmas. Se dice que los reporteros gráficos han estado acampando literalmente frente a la casa de Hande, esperando la foto que valga oro. Algunos incluso han utilizado drones para intentar obtener una imagen desde el aire, lo que ha generado quejas de los vecinos por invasión a la privacidad. La presión mediática es asfixiante y tanto Hande como Kerem deben sentirla constantemente. Segundo, de las redes sociales. Tanto Hande como Kerem tienen millones de seguidores en Instagram y Twitter, y cada movimiento que hacen es analizado al milímetro. Los fans más observadores han notado likes sospechosos, comentarios ambiguos e incluso publicaciones que parecen responderse entre sí. Por ejemplo, Hande publicó recientemente una foto en Instagram con un filtro que le daba un aire melancólico, acompañada de un pie de foto que decía, recordando tiempos mejores. A las pocas horas, Kerem publicó una historia con una canción que muchos interpretaron como una respuesta a Hande, una canción que habla sobre segundas oportunidades y el arrepentimiento. ¿Coincidencia, quizás? Pero para los Hanke, como se hacen llamar los fans de la pareja, esto es una prueba irrefutable de que algo está pasando. Los fans más dedicados han creado hilos interminables en Twitter analizando cada detalle, buscando pistas ocultas y comparando publicaciones antiguas. Han desempolvado entrevistas de hace años donde ambos actores hablaban de su relación y han intentado encontrar señales que indiquen que el amor nunca se fue del todo. Algunos incluso han recurrido a la numerología y la astrología para tratar de predecir el futuro de la pareja. El nivel de obsesión es, por decirlo menos, impresionante. ¿Cosas de fans delirantes? Tal vez, pero la insistencia es tal que resulta difícil ignorarlo. Y tercero, y quizás lo más importante, de fuentes cercanas a los actores. Aunque nadie ha hablado abiertamente, se rumorea que ambos se han reencontrado en privado para hablar sobre su relación y limar asperezas. Algunos incluso afirman que Kerem ha estado tratando de reconquistar a Hande, disculpándose por errores del pasado y demostrando que ha cambiado.
De ahí lo de Kerem se arrastró, una expresión quizás un poco exagerada, pero que resume a la perfección la intensidad de los rumores. Se dice que Kerem ha estado enviando flores y regalos a Hande, escribiéndole cartas sinceras y tratando de convencerla de que le dé otra oportunidad. Algunos aseguran que ha estado organizando cenas románticas en secreto, alquilando restaurantes completos para que puedan hablar a solas. La pregunta es, ¿está funcionando su estrategia? Fuentes cercanas a Hande aseguran que ella está siendo cautelosa y que no quiere precipitarse. La ruptura con Kerem fue dolorosa y le tomó mucho tiempo superarla. No está dispuesta a volver a sufrir, por lo que necesita estar segura de que Kerem ha cambiado de verdad y que no repetirá los mismos errores del pasado. Además, Hande está enfocada en su carrera y no quiere que un drama personal la distraiga de sus objetivos profesionales. Pero, ¿por qué revivir una relación que parecía enterrada? ¿Qué ha cambiado? Aquí entran en juego varios factores. Por un lado, la madurez. Ambos actores han crecido y evolucionado en los últimos años. Tal vez ahora sean capaces de abordar su relación con una perspectiva diferente, dejando atrás los errores del pasado. Kerem ha reconocido públicamente que cometió errores en el pasado y que no supo valorar a Hande. Se dice que ha estado trabajando en sí mismo, buscando terapia y tratando de convertirse en una mejor persona. Hande, por su parte, ha aprendido a ser más independiente y a priorizar sus propias necesidades. Tal vez ahora estén en un punto en sus vidas donde puedan construir una relación más sana y equilibrada. Por otro lado, el peso de la nostalgia. Senkalkapm sigue siendo un fenómeno global, y la química entre Hande y Kerem es innegable. Los fans de todo el mundo sueñan con verlos juntos de nuevo, y esa presión, aunque indirecta, puede haber influido en su decisión. Las redes sociales están inundadas de vídeos y montajes de Senkalkapm, reviviendo los momentos más románticos de la serie y expresando el deseo de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. La presión es constante y debe ser difícil para ambos ignorarla. Además, no podemos descartar el factor profesional. Una reconciliación entre Hande y Kerem sería un golpe de efecto mediático sin precedentes. Las ofertas de trabajo se multiplicarían, los contratos publicitarios se dispararían y su popularidad alcanzaría niveles estratosféricos. ¿Podría ser este un motivo para revivir el romance? No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Una colaboración en una nueva serie o película sería un éxito asegurado y generaría millones de dólares. Los productores están al tanto de esto y estarían dispuestos a ofrecer cifras astronómicas para que ambos vuelvan a trabajar juntos. Ahora hablemos un poco más sobre la carrera de estos dos actores. Después de Senkalkapm, Hande Erçel ha protagonizado otras series de éxito como Bambaşka Biri, donde explora un thriller psicológico, alejándose de la comedia romántica. Demostrando su versatilidad y ambición por diversificar sus roles. Ha recibido elogios por su actuación en este nuevo papel, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Hande está decidida a consolidarse como una actriz seria y respetada en la industria. Kerem Bürsin, por su parte, ha continuado cosechando éxitos con producciones como Jakob Seversen, donde interpreta a un personaje con traumas de la infancia, mostrando una faceta más profunda y emotiva. Y por supuesto está su ambicioso proyecto como productor y actor en la serie Son Aşk, donde se rumorea que podría incluso colaborar con Hande en un futuro no muy lejano. Imaginen el revuelo que causaría eso. Kerem está apostando fuerte por este nuevo proyecto y está poniendo toda su energía en él. Se rumorea que la serie tendrá un enfoque innovador y que explorará temas poco comunes en la televisión turca. Pero la cosa no se queda ahí. El drama turco no solo se centra en estos dos actores, sino que también abarca otras series y producciones que están dando mucho que hablar. Por ejemplo, ¿y si el amor es diferente? Con la actuación de Burak Deniz, quien tuvo un papel protagónico en Amor a segunda vista, es una serie que rompe con los clichés tradicionales de las relaciones amorosas, explorando temas como la libertad individual y la aceptación de la diversidad. Esta serie ha generado debate en la sociedad turca, un país aún conservador en muchos aspectos, y ha abierto un espacio para la discusión sobre temas importantes. Otra serie que ha generado controversia y debate es Homer, que aborda la relación entre un hombre religioso y una mujer de diferente origen cultural y social. La serie ha sido elogiada por su valentía al tratar temas tabúes, pero también ha recibido críticas por considerarse ofensiva para algunos sectores de la sociedad.
Ömer ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre diferentes grupos religiosos y culturales en Turquía y ha generado un debate importante sobre la tolerancia y el respeto. Y no podemos olvidarnos de Aile con Tuiserine y Sarkaya, que mezcla drama familiar, mafia y romance, una fórmula que ha demostrado ser irresistible para el público turco e internacional. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus personajes complejos y sus giros de trama inesperados. Aile es una producción de alto nivel que ha cautivado a la audiencia con su historia intrigante y sus actuaciones impecables. Volviendo al tema central de este vídeo, la posible reconciliación entre Hande y Kerem, la pregunta que todos nos hacemos ¿es real o es solo humo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera ellos mismos. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Pero una cosa es segura, si se confirma el romance, el mundo del espectáculo turco nunca volverá a ser el mismo. La expectación es máxima y el interés mediático no deja de crecer. Y hablando de dramas y reconciliaciones, hay otra serie que se ajusta perfectamente a esta temática. Se trata de Sadakatsizh, un remake turco de la serie británica Dr. Foster. La historia gira en torno a Asia, una exitosa doctora cuya vida se desmorona al descubrir la infidelidad de su marido. La serie explora temas como la traición, el engaño, el dolor y la venganza, pero también la esperanza y la redención. Sadakatsizh es una montaña rusa emocional que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene en vilo hasta el final. La interpretación de Can Sudere como Asia es simplemente magistral, y la serie ha sido aclamada por su guión inteligente, su dirección impecable y sus actuaciones memorables. La serie plantea preguntas difíciles sobre el amor, el matrimonio y la fidelidad, y ha generado un debate público sobre estos temas. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar Yargı, un thriller legal que ha conquistado a la audiencia turca e internacional. La serie sigue la historia de Ilgaz y Ceylin, dos abogados con métodos muy diferentes que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato. Yargı destaca por su ritmo ágil, sus giros de trama sorprendentes y su crítica social. La serie aborda temas como la corrupción, la justicia, la impunidad y la búsqueda de la verdad. La química entre los protagonistas, Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, es innegable, y la serie ha sido elogiada por su calidad de producción y su originalidad. Yargı es una serie que te hace pensar y que te mantiene en vilo hasta el último minuto. Y bien, llegamos al final de este vídeo cargado de dramas, rumores y, por supuesto, mucho amor turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, así como de las recomendaciones de otras series que están dando mucho que hablar. Recuerden que todo lo que hemos comentado son especulaciones y rumores, así que tomen la información con pinzas. Lo único que sabemos con certeza es que el mundo de las telenovelas turcas siempre nos sorprende con historias emocionantes y giros inesperados. Quiero agradecerles por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan sobre todo este drama y qué series turcas les gustaría que analizáramos en el futuro. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué opinan de las otras series que hemos mencionado? Los leo con atención. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que la mejor forma de apoyar nuestro canal es dándole like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos y por supuesto suscribiéndose. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas.